Televidentes, muy buenas tardes y bienvenidos todos a la segunda emisión de El Noticiero. La situación se complica por el alto número de contagios de COVID en el país. Iniciamos de inmediato. Atención, porque la capacidad hospitalaria en las principales ciudades del país se mantiene pues al límite por el aumento de los contagios de COVID-19. Autoridades de salud informaron que se vuelven a habilitar áreas específicas a escala nacional para la atención de pacientes con el virus. Alcibiades Onofre nos amplía esta información. En Quito, la situación es preocupante. Según las autoridades de salud, hay una ocupación de las camas de hospitalización del 97%, pero en Guayaquil del 63%, según lo que han manifestado. Y el nivel de transmisión del virus del COVID-19 prácticamente es muy rápido en provincias del centro del país y también del norte. Hemos hecho toda una estrategia basada en la experiencia anterior para que los ventiladores sean reubicados en caso de necesidad. Igualmente nosotros estamos poniendo todo el esfuerzo para contratar, si es que fuera necesario, el talento humano necesario. Lo han manifestado y nosotros también vamos a tener un informe más adelante para darles a conocer cuál es la situación tanto en Quito y en Guayaquil con los recorridos en diferentes casas de salud. Muchísimas gracias, Alcibiades. Y continuamos ahora con información relacionada al coronavirus. Pues en pantalla vamos a ver a continuación a Mauricio Ceballos, quien ha recorrido los hospitales del Seguro Social y del Guasmo en el sur de Guayaquil, constatando la situación en las áreas de cuidados intensivos. También vamos a tener ahora a Nicole Khalil desde los exteriores del municipio y se referirá a las medidas adoptadas hace pocos momentos por el COE cantonal para hacer frente a la crisis sanitaria. Mauricio, adelántanos por favor, ¿qué pudiste constatar en el recorrido por esas casas de salud? Te escuchamos. Bueno, es realmente preocupante lo que sucede en Guayaquil, tomando en consideración que los hospitales del IES, muy particularmente y también a nivel nacional, se encuentran con 315 camas de la unidad de cuidados intensivos en su totalidad, llenando su capacidad, algo que realmente preocupa. Ya en los hospitales públicos también se observan un sinnúmero o un incremento considerable, sobre todo de las atenciones. Nosotros hemos hecho un recorrido y también hemos conversado con el director del IES y por supuesto también con la representante de la Asociación de Clínicas Privadas, en donde la preocupación del incremento de pacientes COVID en las unidades de cuidados intensivos es preocupante. Más adelante les tendremos detalles. Muchísimas gracias, Mauricio. Realmente preocupante esta situación. Mientras tanto, seguimos con otros temas. Carlos, en la capital. Gracias, Aska. Buenas tardes, amigos. Les recordamos que el noticiero es retransmitido por Radio Águila 1050 AM en Guayaquil y en Quito por Radio Positiva 860 AM. Temas que preocupan, amigos. 4 personas fallecieron en el choque de un auto y un bus en la provincia de La Suay. El siniestro ocurrió la tarde de este domingo. Las víctimas son una adulta y 3 menores. Es el instante en que eran rescatadas las víctimas de un choque entre un bus y un auto Chevrolet. El resultado final, 4 fallecidos y 2 heridos. Ocurrió este domingo en la Panamericana Sur, kilómetro 12, sector Yedetarqui, en la provincia de La Suay. Estábamos con mis papás en la casa y recibimos una llamada de un señor y nos informó que mi hermano había tenido un accidente. Las víctimas mortales son 3 menores de edad y un adulto quienes viajaban en el vehículo liviano y que iban con dirección a Cuenca. No sabemos quién tiene la culpa, pero en el vehículo donde estaba mi sobrina muere el conductor, los 2 hijos y mi sobrina. Y se salvan 2 personas que creo que están sumamente de gravedad. Se conoció que el chofer del bus huyó del lugar. Peritos de la Comisión de Tránsito del Ecuador investigan las causas de este mortal accidente. Con cámaras de Juan Regalado desde la provincia de La Suay, Lipsia Álava, TC Televisión. Alerta máxima en Europa, no solo por el COVID, sino por el temporal de nieve y frío en al menos la mitad de los países del continente.
12 horas 44 minutos, amigos. Atención, el temporal de frío y nieve hace tiritar a media Europa. Un matrimonio murió sepultado por un alud en la región italiana de Tirol del Sur, mientras que 14 comunidades de España están en alerta por la nieve y oleaje. El temporal de nieve que azota Europa se ha cobrado 2 vidas, las de un matrimonio que pereció sepultado por una avalancha en la región de Tirol del Sur. La tragedia ocurrió en el glaciar de Valsenales, 2.000 metros por encima de la localidad de Mazocorto. Las fuertes nevadas y la amenaza de avalanchas también obligaron a cerrar la carretera de Felbertarwen entre Salzburgo y Tirol Oriental. Es una de las vías más importantes a través de la cresta principal de los Alpes. El manto blanco ha alcanzado hasta 1,5 metros de altura. En España, el temporal mantiene en alerta a 14 comunidades por nieve, frío, viento y oleaje. La cornisa cantábrica está siendo la más castigada. En Asturias tuvo que interrumpirse la búsqueda del operario de Quitanieves, que fue arrollado por una avalancha junto a un compañero, cuyo cuerpo ya fue recuperado. En el puerto de Navacerrada, 350 personas fueron evacuadas tras quedar atrapadas. Mientras que en Alemania el peligro es otro, el de la propagación del virus, debido a la afluencia masiva de esquiadores a una estación de montaña cerca de Frankfurt, a pesar de los llamamientos del gobierno y las restricciones, entre ellas el cierre de las estaciones de esquí, al menos hasta el 10 de enero. Pamela Montilla, TC Televisión. Y la justicia británica rechazó este lunes la solicitud de extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange, a Estados Unidos, que quiere juzgarlo por espionaje a raíz de la publicación de miles de documentos confidenciales. Triunfo para el fundador de Wikileaks, Julian Assange. La justicia británica rechazó extraditarlo a Estados Unidos, que lo reclama para juzgarlo por espionaje tras la publicación de cientos de miles de documentos secretos, y anunció inmediatamente que recurrirá a la decisión. La jueza Vanessa Barreter, de la Corte Penal de Londres, desestimó la petición de extradición del australiano de 49 años, presentada por la justicia estadounidense, en un caso que sus defensores denuncian como clave para la libertad de prensa. Decenas de seguidores de Assange, que esperaban el veredicto fuera del tribunal, estallaron en festejos. Assange y Wikileaks se hicieron famosos en 2010 a raíz de la publicación de unos 700.000 documentos militares y diplomáticos confidenciales. Washington le acusa de haber puesto en peligro la vida de sus informantes con la publicación de los documentos sobre las acciones militares estadounidenses en Irak y Afganistán, que revelaron actos de tortura, muertes de civiles y otros abusos. Pero para su comité de apoyo son cargos con motivación política que representan un ataque sin precedentes a la libertad de prensa. Assange vivió refugiado 7 años en la Embajada de Ecuador en Londres, hasta que fue detenido en abril del 2019. Desde entonces está recluido en una prisión londinense de alta seguridad. Si la justicia estadounidense lo llegara a declarar culpable de espionaje, podría ser condenado a 175 años de cárcel, pero la defensa de Assange anunció que pedirá la libertad bajo fianza para su cliente. Pamela Montilla, TC Televisión. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pidió a un alto funcionario encontrar las papeletas de votos necesarias para anular su derrota en el estado de Georgia, en una llamada difundida el domingo por el diario The Washington Post. Filtración de una llamada telefónica del presidente estadounidense Donald Trump. Según el audio publicado el domingo por el diario The Washington Post, el mandatario presionó el sábado al republicano Brad Raffensperger, principal funcionario electoral de Georgia, para encontrar suficientes votos para anular la victoria de Joe Biden en el estado. Así que mira, todo lo que quiero hacer es esto. Solo quiero encontrar 11.780 votos, que es uno más de lo que tenemos, porque ganamos el estado. La gente de Georgia está enojada, la gente del país está enojada, y no hay nada de malo en decir, ya sabes, que has recalculado. Bueno, señor presidente, el desafío que tiene es que los datos que tiene son incorrectos.
Trump también advirtió a Raffensperger que él y su abogado general podrían enfrentar un gran riesgo si no cumplen con su solicitud. No estaba claro quién lanzó el audio, pero según la ley de Georgia, Raffensperger podría haberla grabado legalmente sin el consentimiento de Trump. Antes de la publicación del audio, Trump tuiteó sobre la llamada diciendo que Raffensperger no estaba dispuesto o no podía responder preguntas como la estafa de papeletas bajo la mesa, destrucción de papeletas, votantes de otros estados, votantes muertos y más. Después del comunicado, la Casa Blanca se negó a comentar. Los demócratas se apresuraron a condenar la llamada. Biden ganó el estado tradicionalmente conservador por menos de 12,000 votos, un margen sin cambios después de los recuentos y auditorías. Incluso una inversión hipotética no sería suficiente para privar a Biden de la victoria. La noticia de la grabación se produjo en un momento extraordinario 2 días antes de las elecciones especiales de segunda vuelta en Georgia, que decidirán el control del Senado de los Estados Unidos, y 3 días antes de que el Congreso certifique los resultados de las elecciones del 3 de noviembre. Minutos, amigos televidentes, estén muy atentos porque les contaremos cuánto tiempo toma actualmente hacerse una prueba de COVID en laboratorios de Guayaquil. En breve, todos los detalles. La información de la situación del COVID-19 en el país. Autoridades de salud informaron que se habilitaron nuevamente áreas específicas para la atención de personas contagiadas frente al aumento de casos confirmados. Nuestro compañero Alcibiades Onofre tiene los detalles. Esta mañana ha revelado el ministro de Salud que la velocidad de transmisión del COVID-19 en 17 de provincias del país es demasiado alta. Esto lo informó en una reunión del COE Nacional, pero también qué pasa en las casas de salud de Quito y Guayaquil. Quito ya no tiene en dónde más ubicar a pacientes en cuidados intensivos. Tenemos enseguida el siguiente reportaje. La información provino de los estudios que ejecutó el Ministerio de Salud en 17 provincias del país. La incidencia del contagio del COVID-19 va a una velocidad que ha hecho que las autoridades decidan que desde hoy se habiliten las áreas que al inicio de la emergencia sanitaria recibían a pacientes COVID en los hospitales de la red de salud pública. Hay un número adecuado de ventiladores. Hemos hecho toda una estrategia basada en la experiencia anterior para que los ventiladores sean reubicados en caso de necesidad. A nivel nacional, la cifra de positivos confirmados de COVID es de 214.614 casos. En Guayaquil, la ocupación de camas está en el 62%, mientras que en Quito, el 97%. Solo son datos del Ministerio de Salud, pero en las clínicas, hospitales privados y el Centinela y Esquito Sur y hasta en Cuenca ya no hay dónde meter gente que pugna por oxígeno. Reforzamiento de la atención primaria de salud a nivel de los dispensarios de barrio, en donde podemos nosotros contener la pandemia. Esta es apenas una muestra de cómo batallan por sus vidas quienes se contagiaron a inicios y mediados de diciembre. En el Centro de Atención Sanitaria del Parque Bicentenario de Quito hay familias enteras asiladas. Estamos con 35 pacientes. ¿La semana pasada? Estábamos con 26 pacientes. Giomar Ceballos llevó a su hermana con síntomas, pero ella no volvió a salir. Se debe quedar internada. Porque no es juego lo que estamos viviendo. Claramente se ve que nuestros hospitales ya han colapsado, están llenos. Fue ya como un consolidado el mes de diciembre, un exceso de mortalidad del 25%. Como campo de acción de las autoridades a nivel nacional, se implementará la vigilancia genoma y secuencia viral para determinar qué variantes del virus afectan a la población ecuatoriana. Desde ya, esto se ejecuta en los aeropuertos a raíz de la que salió de Reino Unido. En Guayaquil, Mauricio Ceballos también ha hecho un recorrido por varias casas de salud para constatar cuál es la situación allí. Infórmanos, Mauricio, adelante. ¿Cómo estás, Alcibiades? Muy buenas tardes. Bueno, efectivamente la preocupación no solamente es en Guayaquil, sino a nivel nacional. El día de hoy hemos conversado con varias de las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Se habla en referencia a la ocupación de camas, hablamos hospitalarias, en este caso particular de 900 camas, están incrementándose a 1.400 para atender a las personas que en un momento determinado significan el 80% de contagios en ese momento determinado. El 15% lo hacen
ya cuando ingresan a los UCI, y sobre este tema se han referido a que de todas las UCI, las 315 camas que existen en los UCI de los hospitales del IES a nivel nacional están copados. Se están haciendo algunas diligencias para en un momento determinado aumentar el número de camas, sobre todo en Guayaquil, Quito y Manta. Estas fueron palabras de Carlos Luis Tamayo esta mañana. Se ha duplicado los pacientes en espera de hospitalización para camas UCI. Por lo tanto, nosotros como administración, conjuntamente con el área de salud, se ha decidido generar una ampliación también con respecto a camas UCI. En la actualidad, el IES tiene 315 camas para atenciones de pacientes en UCI. Vamos a crecer hasta el fin de semana o la siguiente en 350 camas. Cuando se encuentran en UCI, lo primordial es tener la cama, tener el monitor y tener el respirador. Estamos haciendo todas las gestiones necesarias para poder abastecernos de estos insumos para poder generar mayor atención y mayor incremento. Efectivamente, esta es la problemática que no solamente se vive en los hospitales del IES, sino también en hospitales públicos en la ciudad de Guayaquil. Pero también llama la atención la ocupación en las clínicas privadas. Hemos conversado también con la representante de la Asociación de Clínicas Privadas para que nos dé referencia de qué es lo que está pasando, cómo se está trabajando y sobre todo la ocupación de sus casas de salud. El fin de semana los casos se han incrementado. Y hoy día, 4 de enero de 2021, nosotros en nuestras instituciones estamos con una ocupación de cama de UCI en las áreas COVID del 95 al 100%. Y en las áreas de hospitalización tenemos una ocupación de cama en las áreas COVID que supera el 80%. Es decir, que la situación se ha complicado un poco, ¿no? Bueno, esa es la problemática que se vive tanto en hospitales del IES, hospitales públicos y clínicas privadas. Qué pena iniciar el 2021 con estas informaciones que generan un poco de preocupación sobre las autoridades de salud, pero también lleva a la reflexión, a hacer conciencia de lo que está pasando. Carlos, buenas tardes. Gracias, Mauricio. Buenas tardes también para ti. Y entre 1 hora y hora y media pueden realizarse un examen PCR para diagnosticar COVID, según las decenas de pacientes que esperaban en las afueras del local principal de Interlaf en la Ciudadela Kennedy, en el norte de Guayaquil. La media de solicitudes de pruebas PCR en ese laboratorio es de 400 al día, pero este lunes 4 de enero, la fila de carros para esperar por el examen daba la vuelta a la manzana ante la impaciencia de algunos usuarios. Impresionante. Y mientras esto sucede en nuestro país, conozcamos qué pasa en Bogotá. Ahí se impone, por ejemplo, un nuevo confinamiento para frenar segunda oleada de COVID-19, mientras que los médicos de Bogotá alertan del colapso de las UCI y pidieron que se active la alerta roja y emergencia sanitaria. Similar situación se registra en Perú y Uruguay. Bogotá confinará a partir del martes a 2,5 millones de personas que viven en 3 zonas del norte y el noroeste de la ciudad, donde los contagios del COVID son más altos debido al aumento de casos positivos y de la ocupación de las unidades de cuidados intensivos. La cuarentena estricta se registrará en las localidades de Suba, Engativá y Usaquén, que son exactamente las que tienen los más altos ritmos de contagio del virus. El secretario de Gobierno de Bogotá precisó que la cuarentena culminará el 18 de enero e igualmente afirmó que en estas 3 zonas de la ciudad viven la mayoría de las personas que salieron de vacaciones para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Con más de 480.000 casos, la capital concentra casi el 29% de los contagios por COVID de Colombia. Los equipos médicos y sanitarios de Bogotá han alertado que en varios centros las unidades de cuidados intensivos han colapsado. Las camas de UCI están ocupadas en un 76% por pacientes de COVID. Mientras que en Perú las hospitalizaciones por COVID siguen incrementándose nuevamente al alcanzar este lunes las 5.000 camas ocupadas, tras haber marcado inicios de diciembre la cifra más baja desde finales de abril, con 3.700 pacientes. Por ello, el gobierno evalúa tomar medidas específicas en regiones que están experimentando incremento de casos,
como es el caso de Arequipa y Tumbes. Situación similar se vive en Uruguay, donde los médicos advirtieron sobre el posible colapso de las terapias intensivas ante el aumento de casos de COVID. El presidente del Colegio de Médicos del país también recomendó mantener cerradas las fronteras para evitar abrir otro frente y respaldó la iniciativa del Ejecutivo para limitar el derecho a la reunión. Pamela Montilla, TC Televisión. Les comentamos, amigos, que autoridades de gobierno aseguraron que el estado de excepción y el toque de queda que se aplicaron por Navidad y fin de año arrojan resultados positivos porque permitieron frenar la propagación de feriados en estos días festivos. Ahora se analizan las medidas a adoptarse por las próximas elecciones. La aplicación del estado de excepción permitió, según las autoridades, frenar el incremento de contagios. Sin embargo, las competencias como la movilidad y otras ya han sido devueltas a los GATS, que deberán aplicar medidas para evitar la propagación del virus. No queremos enfrentar una catástrofe en 5, 10 o 15 días más, porque estamos al borde. Y traspasar ese borde nos puede llevar a vivir situaciones que ya en el recuerdo las hemos superado. No se descarta una posible aplicación de medidas similares al estado de excepción si el número de contagios sigue en aumento. Porque la realidad así lo determina, es una pandemia. El estado de excepción y toque de queda fue la herramienta jurídica, dicen las autoridades, que permitió reducir la propagación del virus durante las festividades de fin de año. Fin de año, 761 fiestas reportadas frente a Navidad, 1.199, hay un decrecimiento del 37%. Objetivo cumplido. Las sanciones aplicadas por infringir el estado de excepción y toque de queda deberán ser aplicadas a los infractores, pese a que estas medidas ya no están en vigencia. Siguen cerradas las fronteras terrestres y marítimas, pero se analizan medidas para el día de las elecciones. Les adelanto, por ejemplo, las personas tendrán que ir solas a votar, ya no acompañadas, salvo las que requieran alguna ayuda. Solamente estarán en los recintos las personas autorizadas para estarlo. A las afueras del recinto electoral no tiene que existir comercio ni formal ni informal porque tenemos que evitar aglomeraciones. El estado de excepción evitó la movilidad de más de 2 billones de personas y con ello frenó la propagación del virus que al momento ha infectado a más de 207,000 ecuatorianos. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. Y frente al incremento de casos de COVID-19 en Guayaquil, el COE cantonal se reunió esta mañana para adoptar nuevas restricciones en la ciudad. Nos enlazamos a esta hora con Nicole Khalil, quien se encuentra en los exteriores del municipio. Nicole, cuéntanos cuáles son esas disposiciones. Te escuchamos. Reuniones de negocios, convenciones, expendio de alimentos en hoteles, locales y salones de eventos hasta con el 30% de aforo. No se autorizan fiestas. Restaurantes y restobares con aforo del 50% hasta las 23 horas. Comercio y centros comerciales con aforo de hasta el 50% hasta las 22 horas. Gimnasios con espacios abiertos o cerrados con aforo del 30% hasta las 22 horas. Servicios del municipio realizarán teletrabajo por 20 días. Aforo en edificios y oficinas no deberá sobrepasar el 50%. Prohibición de consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, estacionamientos, parques. Se regula el expendio de bebidas alcohólicas de 6 de la mañana a las 22 horas en lugares autorizados. Prohibición de funcionamiento de bares y discotecas. Permanecerán cerrados parques, malecones y juegos infantiles y mecánicos por 20 días. Prohibición de eventos públicos. Cierre de Playa Varadero al público, excepto su área de expendio de alimentos. Regulación del aforo del transporte público masivo, con el 50% de aforo. Taxis operan con el aforo permitido por la ATM. La alcaldesa indicó que en la semana 53 de la evolución epidemiológica en Guayaquil tenemos aumento de contagios al 1.3 y 7 personas mueren al día. Para tratar de evitar situaciones críticas, ya que las unidades de cuidados intensivos están colapsadas, colocarán carpas. En lugares estratégicos y con oxígeno para las personas que vengan de otros cantones a la ciudad de Guayaquil buscando ayuda y así evitar que los hospitales colapsen. Con las UCI colapsadas incrementa el índice de mortalidad.
Por supuesto, porque los pacientes que están en las UCI son pacientes críticos. La estadística más o menos nos dicen que entre el 40 y el 50% de los pacientes que llegan a UCI con COVID-19 tienen probabilidad de fallecer. Viteri recalcó que se entregarán 2 millones de dosis de ivermectina, un antiparasitario que se cree que protege del COVID. Si en el mundo están diciendo que esto protege de COVID y que puede ser una alternativa, pues ya es una cobertura adicional que nadie espera. Además, la ATM en los taxis colocará un separador de plástico para prevenir más contagios. El sistema no lo va a pagar el taxista, el sistema lo va a pagar la ATM. Es un sistema que a través de un plástico aísla a la gente y tiene alcohol atrás. El municipio adquirió más pruebas PCR y de antígenos para que todos los pasajeros que lleguen a Guayaquil tengan la obligación de realizarse la prueba y así prevenir o detectar a tiempo si se llegase a registrar un caso de la nueva cepa del COVID-19. Muy bien, gracias Nicole, buenas tardes para ti. Atención amigos, en Solca, Quito, confirmaron que no suspenderán la atención de pacientes con enfermedades oncológicas. Se aclaró que las citas que estaban programadas para esta semana se mantienen como estaba previsto. A través de un comunicado se señaló que lamentan lo que sucedió en Guayaquil y aclaran que el servicio se mantiene activo, que no existirá alteración. Se convirtió este lunes en el primer país en utilizar la vacuna de fabricación británica AstraZeneca Oxford contra el COVID-19 en medio de una nueva oleada de contagios tras el descubrimiento de una nueva cepa. La dosis se suma a la que ya se aplica de Pfizer-BioNTech. Brian Pinker, un jubilado británico de 82 años que necesita de diálisis debido a un problema de riñón, fue el primero en recibir la vacuna contra el COVID de la farmacéutica AstraZeneca en el Hospital Churchill de la Universidad de Oxford. Esta vacuna significa todo para mí. Para mí es la única forma de recuperar un poco de vida normal. Este virus es terrible, ¿verdad? El segundo hombre en recibir la dosis fue Trevor Cowlett, de 88 años. Es maravilloso y permitirá decirle a la gente que vea o escuche esto que es bueno. Salgan y consíganla. Vengan pronto, lo más rápido que puedan. El país ya ha inoculado a 1 millón de personas con la vacuna desarrollada por Pfizer-BioNTech, pero en medio del nuevo brote le sumó también la de AstraZeneca, más barata y fácil de conservar que la anterior. El Servicio Público de Salud indicó que ya dispone de 520.000 dosis listas para ser distribuidas de las 100 millones de inyecciones que encargó. Es el primer país en aplicar esta vacuna y lo hace en medio de una nueva ola de contagios tras el descubrimiento de una nueva cepa del COVID, más contagiosa que las anteriores y que ha obligado al reconfinamiento de casi el 80% de la población de Inglaterra. Según los científicos británicos, la vacuna ofrece protección a partir de 22 días después de la primera inyección y durante al menos 3 meses. Pamela Montilla, TC Televisión. Israel se convirtió en el primer país del mundo en alcanzar 1 millón de vacunados contra el COVID-19 y en inmunizar al 10% de su población contra el virus, luego de lograr que la mitad de su población de mayor riesgo ante la enfermedad se aplicara la vacuna, con casi 9 millones de habitantes. Israel inició el proceso de vacunación el pasado 20 de diciembre y ahora espera que la mayoría de sus habitantes hayan recibido el inmunizador para el principio de la primavera de este año. Es el país más rápido en inmunizar a gran parte de la sociedad de todos los que comenzaron con sus campañas. Y Ecuador firmó con la farmacéutica Pfizer la adquisición de 2 millones de dosis de la vacuna contra el COVID para así poder enfrentar la pandemia desde enero. Es cuestión de días para que la vacuna de Pfizer y BioNTech llegue al Ecuador. Con ello empezamos a ver la luz al final del túnel. Sin embargo, traerla representa un gran desafío porque debe estar a una temperatura tan fría
como alguna ciudad en el norte de Rusia o como en la Antártida, desde que sale del laboratorio hasta que llegue al Ecuador. Si la vacuna pierde la cadena de frío, se inutiliza. Lo más probable es que ya no cause ningún efecto. Llevarlas es todo un ritual, porque el laboratorio ubica las dosis en contenedores con la temperatura de 70 grados bajo cero, con un GPS y termómetros para no destruir la cadena de frío. En las vacunas, que es mucho más crítico, obviamente, ¿no? Las vacunas llegarán al aeropuerto de Quito en enero. Luego se las pondrán en camiones refrigerados hasta llevarlas a un cuarto especial para mantener el frío. Y desde aquí, solo las aerolíneas que tengan permisos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo podrán movilizarlas. Luego, de acuerdo al calendario y a la logística de vacunación, estas serán llevadas hacia los ecuatorianos para que sean utilizadas, pero lo harán de una manera muy especial. Eso tiene que salir en cajitas pequeñas con hielo seco, que tengo entendido que esas cajas o recipientes pequeños donde van a ir determinadas dosis sí son más fáciles de conseguir y de manejar, y debe hacerlo siempre un personal especializado. Hace pocos días, el presidente Lenín Moreno dijo que Ecuador firmó un acuerdo con Pfizer para la entrega de 2 millones de dosis y que estas llegarán en entregas periódicas este mes. De ahí arribarían las primeras 50.000. Los médicos y personas de la tercera edad se vacunarán en la primera fase. Sin embargo, hay sectores de la población que no serían vacunados, como los alérgicos y quienes tengan problemas de coagulación. Pero hay más. Las mujeres embarazadas, pues las que están planificando salir embarazadas por los días que están en el programa de vacunación. En segundo lugar, personas con enfermedades catastróficas, con su sistema inmunológico deprimido. En tercer lugar, los menores de 18 años, ellos no van a ser vacunados. En cuarto lugar, las personas que ya les dio COVID-19. Se harán ensayos clínicos con una vacuna china e incluso se desarrollaría una de estas dosis en el país, según lo dijo el ministro de Salud. Ecuador tiene planificado invertir $200 millones para vacunar al 65% de su población contra el COVID-19. Emilio Zamora, TC Televisión. TC Televisión estrenó Voz y Voto 2021, un programa político en donde los candidatos a la presidencia del Ecuador exponen sus propuestas de campaña. Se dieron a conocer gran parte de los planes de gobierno para fortalecer la economía, hacerle frente a la pandemia, entre otros temas. Emilio Zamora nos cuenta cómo se vivieron estos momentos entre los aspirantes a Carondelet. Con lluvia y todo llegó el candidato presidencial de la Izquierda Democrática, Javier Herbas, para el primer programa de Voz y Voto 2021. En el canal estaban los también aspirantes a Carondelet, Pedro Freile del Movimiento Amigo, junto a alguien que parecía su amigo en ese momento, Paul Carrasco, de Juntos Podemos. Aquí confraternizaron y hasta bromeaban sobre la vestimenta. Y luego de ese buen ambiente llegó la hora de la verdad, en donde los candidatos acudieron al estudio de Voz y Voto 2021 para que todos tengamos la oportunidad de escuchar sus propuestas. Y entre ellas, para salvar la economía, Pedro Freile habla de un plan petrolero inmediato. Eso significa que vamos a optimizar las reservas existentes en una primera fase. Pero no va a explotar otras, nuevas. No, sí, definitivamente se tienen que explotar otras. Javier Herbas dice que la solución está en la entrega de créditos. 6%, 15 años plazo y con 6 meses de gracia. Tenemos que empoderar al ciudadano ecuatoriano en acceso a la infraestructura. En cambio, para Paul Carrasco, uno de los alivios económicos está en no pagar la deuda externa. Pasar en una moratoria consensuada con el Fondo Monetario Internacional, ¿a qué?
a una amnistía bancaria. Cuando se preguntó sobre el plan de vacunación que el próximo gobierno debería continuar, presenciamos la primera arremetida política. Sí, ¿Qué tiene que ver esto con la vacunación? No tiene nada que ver, y además el señor no es fundador de este movimiento. Pero armó el movimiento y todos sabemos armó ese movimiento. Pero claro, al vas final... a tener que demostrar eso legalmente, mi querido Pablo, porque es una falsedad. Ya en el tema de la pandemia y sobre una situación crítica que se registre nuevamente en el país, se dijo esto. Lo primero que tiene que hacer el Estado en un caso de un confinamiento nuevamente es asegurar a la población acceso a la alimentación de manera inmediata. Permitir que la empresa privada también pueda justamente traer las vacunas. Hay que garantizar el acceso universal a través del Estado. También hablaron sobre el futuro del bono de desarrollo humano. Usted no puede andar regalando el bono a gente que necesita por voto. No, vamos a reorganizar también el bono. No eliminar ningún bono ni tampoco aumentar ningún impuesto. Soy venezolana. Y sobre la situación de los migrantes venezolanos, ellos hicieron estos reparos. Venezolanos con pasado judicial serán deportados inmediatamente en mi gobierno. Quienes no estén documentados, sí, activar la Cancillería para generar un corredor humanitario que permita con dignidad y protegiendo sus derechos humanos poderlos regresar a su país de origen. Llevar a cabo un programa de regularización similar al que se llevó a cabo hace algunos años con nuestros hermanos colombianos que estaban ilegalmente en el Ecuador. Al finalizar, todos chocaron los puños y recibieron algunos presentes, luego de su primer enfrentamiento en esta campaña electoral. Si usted desea leer más sobre sus planes de gobierno, ingrese a www.tctelevisión.com. Muchas gracias. Emilio Zamora, Voz y Voto 2021. ¿Y cómo queda ahora integrada la papeleta presidencial? Aquí se lo contamos tras la decisión del Consejo Nacional Electoral. Esto es que Álvaro Noboa queda definitivamente fuera del proceso. Recordemos que el empresario bananero aspiraba por sexta ocasión participar de la contienda para llegar al Palacio de Carondelet. Por la Alianza UNES, el binomio está conformado por Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Por el Partido Sociedad Patriótica, Lucio Gutiérrez y David Norero. Por Ecuatoriano Unido, Gerson Almeida y Marta Villafuerte. Por Avanza, Isidro Romero y Sofía Merino. Por Fuerza Ecuador, Carlos Agnay y Narda Ortiz. Por la Izquierda Democrática, Javier Herbas y María Sara Gijón. Por el Movimiento Amigo, Pedro Freile y Byron Solís. Por la Alianza 1751, César Montúfar y Julio Villacreces. Por Pachacutic, Yacu Pérez y Virna Cedeño. Por Unión Ecuatoriana, Giovanni Andrade y Caterín Mata. Por Democracia Sí, Gustavo Larrea y Alexandra Peralta. De Creo y la Alianza Partido Social Cristiano, Guillermo Lazo y Alfredo Borrero. Por Suma, Guillermo Celi y Verónica Sevilla. Por Construye, Juan Fernando Velasco y Ana María Pesantes. Y de Alianza País, Jimena Peña y Patricio Barriga. Atención amigos, sujetos armados ingresaron a una casa en Naranjal y asesinaron a 2 hombres. La policía emprendió una investigación para encontrar a los responsables de este doble crimen. Jorge García viajó al lugar y le preguntamos a qué podría obedecer este hecho. Adelante. Gracias, buenas tardes. Según la policía, el hecho obedece a un ajuste de cuentas entre bandas dedicadas al tráfico de drogas. Las víctimas fueron asesinadas cuando se encontraban durmiendo dentro de su casa, que está ubicada en la parroquia San Carlos, que pertenece al cantón Naranjal en la provincia del Guayas. ¿A qué obedece el crimen de estos 2 hombres? Presumiblemente, y con las labores de vecindario, levantando información, presumiblemente se puede identificar esta muerte por microtráfico. ¿Ellos tienen antecedentes penales? No registran antecedentes penales. Actualmente por este caso no existen personas detenidas. Sin embargo, la Policía Nacional continúa con las pericias. ¿Cada cuerpo cuántos impactos presentaba de bala? Un cuerpo de 26 años, de apellido Montúfar, él tiene un impacto de arma de fuego, similar. El otro cuerpo de 55 años de edad, de apellido Araujo,
tiene 14 impactos de arma de fuego. 14. Correcto. Este suceso se lo vamos a ampliar en la tercera emisión del noticiero. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Jorge. Y ahora tenemos que contarles sobre el primer femicidio del 2021. Esto en la provincia de Manabí. Ocurrió en una zona apartada del cantón Chone. Después, el autor se quitó la vida en el mismo sector. Marcelo Ruiz nos tiene un reporte. Marcelo, adelante, cuéntanos dónde están siendo velados los fallecidos. Buenas tardes, nos encontramos en el Cantón Manta, en el barrio Las Cumbres, donde se están velando los dos cuerpos que el día de ayer en el Cantón Chone, pues en manos de su conviviente, fue disparada la mujer en el Cantón Chone, como les indicamos, y posteriormente han llegado hasta este sitio para ser velados. Los dos cuerpos, por decisiones de sus hijos, van a ser enterrados juntos. Hay familiares que han venido desde todo el país, personas que le conocen también pues en este sector y han manifestado de que están sorprendidos del hecho que ha acontecido tanto pues en el Cantón Chone y acá, que se encuentran los cuerpos velando en este barrio. Que nosotros no debemos culpar, o sea, la mentalidad de él que haya tenido, o sea, nosotros no podemos, porque tenemos que respetar el dolor de mis sobrinos, porque ellos están jovencitos. Mi sobrino, creo que el mayor tiene unos 25 años y los otros vienen siendo 22 o 20 y el otro 18. En horas de la tarde los dos cuerpos serán trasladados hasta el Campo Santo Jardines del Edén. Es lo que nos informan sus familiares. Buscamos un cura para que haga la misa aquí mismo y llevarla al Parque del Edén, más o menos a las 3 o 4. 3 de la tarde, a esa hora sí el entierro, sí. Este sería el primer femicidio y suicidio registrado en la provincia de Manabí. Esta es la información que nosotros tenemos para todos ustedes. En horarios de la noche tendremos más detalles sobre este caso. En los 36 centros de privación de libertad que existen a escala nacional, 14 de ellos tienen la capacidad para alojar a mujeres sentenciadas con hijos hasta por 3 años. A continuación conozcamos las historias de algunas de estas madres y cuáles son sus proyectos. Vanessa Vilella nos ha preparado un reportaje especial. El sentido común podría decirnos que una cárcel es el lugar menos indicado para la estadía de un recién nacido. Pero toda regla tiene su excepción. Juan ha pasado en el interior de un centro penitenciario lo que lleva de vida. 1 año, 10 meses. Él nació aquí. Sin saber lo que pasa a su alrededor, recorre los pasillos de este lugar, donde acompaña a su madre, sentenciada a 10 años de prisión. No sabía que estaba embarazada. Aquí me vine a dar cuenta a los 3 meses y medio de haber estado aquí. A los 7 meses de embarazo me sacaron con arresto domiciliario. Al año 1 mes me trajeron otra vez porque ya se me acabó la lactancia. Y estando en casa me sentenciaron a 10 años. Los primeros meses fueron muy duros. No podía comer, no comía, no dormía, pasaba llorando y tantas cosas que se pasaban aquí. Karen tiene en total 4 hijos. Los 2 últimos nacieron durante su permanencia como privada de libertad, pero solo él la acompaña en su celda. Es un tiempo que tengo desperdiciado aquí. Un tiempo desperdiciado sin mis hijos. Por no hacer caso a mi mamá cuando me hablaba. Y mis hijas me necesitan mucho. Son 3 niñas que tengo y no es lo mismo que el papá las cuide como las cuida la mamá. Al igual que Karen, otras 9 mujeres están en similares condiciones, quienes han hecho del pabellón Matilde Hidalgo de la cárcel de mujeres en Guayaquil su propio hogar. Para Shirley, quien cumple una sentencia de 9 años, 4 meses por el delito de robo, la noticia de haber quedado embarazada al principio la desmoronó. Más aún cuando su recién nacido fue detectado con una cardiopatía compleja, por lo que fue intervenido. Ha sido fuerte y duro porque, tú sabes, una es madre y quiere ganarla todo, estar con sus hijos. Y el no poder estar en unos momentos como es una operación de corazón.
Es duro, pero he tenido que sobrellevar. Shirley reconoce que su experiencia fue más llevadera al contar con la ayuda de sus compañeras de celda. Yo me tenía que ir de mañana a clases y ellas me lo cuidaban. No, te levantas porque tienes que ir y yo te lo miro y ya apúrate y ya. Es duro, sí, se te parte el alma, pero hay que ser fuerte. En Ecuador existen 36 centros de privación de libertad, de los cuales 14 tienen capacidad para alojar a mujeres sentenciadas con sus hijos entre 0 y 36 meses de edad, tomando en cuenta que estos 3 primeros años de vida son fundamentales en el desarrollo del niño, que afectará directamente su personalidad y conducta. Los que tenemos para tener a madres con niños especializados son 2. Tanto en Quito, o el centro de la Casa de Confianza, que se denomina en Chillogallo, donde tenemos alrededor de 25 niños, y en Guayaquil, donde tenemos el siguiente número, que son 9 niños. Ahí es oportuna la atención que nos presta el Ministerio de Inclusión Social, porque ellos atienden al niño. Para la mayoría de estas madres no les queda otra opción que mantener a sus hijos tras las rejas, convirtiéndose en los diarios testigos de la vida en la cárcel. Y al igual que ellas, debieron habituarse a una vida de aislamiento. Este lugar no es para él, pero es mi compañía y mi razón para seguir luchando y seguir adelante y no decaerme. Vanessa Filella, TC Televisión. Cambiamos totalmente de tema para contarles que la jueza Miriam Buñay negó el pedido de régimen semiabierto a Pamela Martínez, ex asesora de Rafael Correa y condenada como coautora en el caso Sobornos. Con esto, la también ex jueza constitucional deberá continuar en el Centro de Rehabilitación de Mujeres de Chillogallo por 1 mes y 8 días, cumpliendo lo que resta de su sentencia reducida por su colaboración en el proceso. Ella fue condenada a 9 meses, 22 días de prisión. Aún debe pagar la reparación integral al Estado y pedir disculpas públicas. Vamos con temas políticos, amigos. El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, confirmó que las papeletas se imprimirán con los 16 binomios calificados por la entidad, es decir, sin la candidatura de Álvaro Noboa por Justicia Social. Gustavo Merino nos amplía la información. El anuncio se lo hizo hace pocos momentos. Con fecha 3 de enero de 2021, el Consejo Nacional Electoral, mediante comunicado oficial, puso en consideración del Instituto Geográfico Militar el arte de la papeleta para la dignidad de presidente y vicepresidente, asambleístas nacionales y algunas provincias en donde están en firme las candidaturas. En este arte definitivo constan 16 binomios. El anuncio lo realizó el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, mediante videoconferencia, y con lo cual recalcó: justicia social queda fuera de la contienda electoral. En base a la certificación del contencioso electoral, nosotros hemos comunicado al Instituto Geográfico Militar que inicie todo el trabajo de impresión de papeletas respecto a estas 2 dignidades, asambleístas provinciales y presidentes de la República, entendiéndose que está cerrado totalmente el proceso de inscripción y por lo tanto esas dignidades ya no existe posibilidad alguna de que sea modificado en su lista. Justicia Social no está participando en este proceso electoral para presidente de la República con un candidato para esa dignidad. De esta forma serán 16 los binomios que constarán en la papeleta para presidente y vicepresidente en las elecciones de este 7 de febrero de 2021. Queda fuera Justicia Social, el partido de Álvaro Noboa, de acuerdo a información oficial entregada por el Consejo Nacional Electoral. Con nuestra gente, amigos televidentes. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, muchas gracias, Sakia. Feliz año para usted también. Feliz y para año. todos ustedes, TC Evidentes, porque tenemos importantes informaciones para ustedes. Empezamos. Así es, ¿tiene listo ya su paraguas? Perfecto. Ay, hace rato, porque accidentes, carros dañados y calles anegadas fueron las consecuencias de un intenso aguacero que cayó en Guayaquil en las últimas horas. Veamos.
El intenso aguacero que empezó en horas de la tarde sorprendió a muchas personas que habían salido al centro de Guayaquil, quienes rápidamente se refugiaron para no mojarse. La precipitación lluviosa duró varias horas, dejando calles y avenidas anegadas, lo que dificultó la normal circulación de carros y peatones. En varios sectores de la ciudad, algunos vehículos se quedaron dañados, puesto que el agua afectó a la combustión y los motores se apagaron. También se reportaron accidentes, como el volcamiento de un bus de servicio intercantonal que circulaba por la vía perimetral cerca de Los Ceibos. Pese a la magnitud del aguacero, no se reportaron inundaciones de consideración, tampoco casas afectadas, solo accidentes y algunos árboles caídos. Ya en horas de la madrugada solo hubo lloviznas en toda la ciudad y en algunos cantones de la provincia de Guayas. Leonardo Flores, TC Televisión. Bueno, todo esto es lo que sucedió, Saskia, ayer entre la tarde y noche, un aguacerón pero fuerte, al menos aquí en el canal cuando yo salí anoche realmente me cogió pero fuerte. ¿Te sorprendió aquí la lluvia? Aquí la lluvia pero fuerte, varias calles estaban anegadas, inclusive en la Avenida de las Américas, más adelante para el sur también. Fue sorpresa para muchos, ¿no? Definitivamente, y no nos encontrábamos pues preparados con los implementos necesarios, de ahí que es ahora necesario cargar siempre el paragüitas y otra mascarilla también, Jorge, ¿no? Porque muchas personas, por ejemplo, estaban circulando, estaban caminando en la calle, cayó el aguacero, ¿y qué pasó? Que la mascarilla se le mojó y ya no te sirve en ese momento. Entonces hay que tener muy en cuenta esto, hay que cargar una mascarilla adicional, en caso de que le coja la lluvia, pues ya la puede cambiar y andar preparado, ¿no? Con los zapatos, con el paraguas. El paraguas, una buena mascarilla, como tú indicaste. Pero lo principal, Saskia, lo principal, a nuestros amigos que nos están observando y escuchando, no tapar las alcantarillas. Mientras se mantenga todo limpio, no va a haber tampoco estas inundaciones, ¿no?, que llenan las calles de un momento a otro. Por lo tanto, hay que colaborar también con la limpieza. Las alcantarillas tienen que estar limpias, no tapadas. Por eso están el tema de la recolección de basura, están los horarios allí, más aún cuando ya estamos en el invierno. Por tanto, tenemos que colaborar todos, todos sin excepción. Y salir con tiempo también, ¿no? Para evitar así, madrugar. Pues, exactamente, evitar los accidentes de tránsito. Pasamos a otro tema a continuación, precisamente sobre los impuestos prediales que ya no se pagan en el municipio de Guayaquil como era común. Ahora se lo hace en agencias bancarias o por internet para evitar de esta forma, pues, las aglomeraciones y los posibles contagios de COVID-19. Cada año, a inicios de enero, era común observar largas filas de personas que buscaban pagar el impuesto predial. Pero esta vez se evidenció un escenario distinto, debido a que para evitar posibles casos de COVID-19 por aglomeraciones, el pago se lo puede hacer en agencias bancarias. Esto le brinda a la ciudadanía más de 500 puntos de pago alrededor, a través de toda la ciudad de Guayaquil. E incluso son redes nacionales que no solamente lo pueden hacer el pago en Guayaquil, sino en cualquier ventanilla de estas instituciones a nivel nacional. El pago de los impuestos prediales ya no se lo puede hacer en las ventanillas municipales. Además, lo pueden realizar a través de la página www.guayaquil.gov.es. Hay un botón de pagos para tarjetas de crédito y tarjetas de débito. Si alguna persona tuvo algún problema o tiene algún problema para hacer el pago con tarjeta de crédito en la página web, solo esa excepción la vamos a tramitar aquí en las ventanillas a partir del miércoles. Mientras tanto, en Durán, los impuestos prediales se podrán pagar a partir del 11 de enero. La atención será de lunes a domingo, desde las 7 hasta las 16 horas. Y se impulsa que los pagos se hagan a través de los bancos y de manera virtual. Ya no venga aquí al municipio, sino que se acerque a una entidad financiera. Están publicadas en nuestras redes, en nuestro medio de comunicación, lo hemos mantenido. Además también aquí atrás mío se encuentran las ventanillas del SAC, donde se hace la recaudación respectiva año a año de los impuestos. En San Borondón, en cambio, la recaudación sí se efectúa en el municipio, desde las 8 hasta las 16:30. Y en la agencia La Puntilla, en Avenida San Borondón, desde las 8:30 hasta las 17 horas. Acogiéndose a los descuentos que tenemos actualmente, en la primera quincena de enero se acogen al 10% de descuento, en la segunda quincena al 9% y así progresivamente vamos bajando. Además, han habilitado una línea de WhatsApp para consultar información.
Hemos puesto a disposición de la ciudadanía el Sambot, que es una plataforma digital en la que mediante WhatsApp o cualquier red social se pueda hacer los pagos de los impuestos prediales, asimismo por transferencia bancarias en ciertos bancos. Saskia Bermeo, TC Televisión. Bueno, ya lo dijo Saskia clarísimo, es mejor vaya usted, hágalo vía internet el pago de los impuestos prediales y las personas vulnerables ni se acerquen, les están dando facilidades para que lo haga por internet y en otros, por supuesto, se está cumpliendo las normas de bioseguridad. Mientras tanto, vamos rápidamente, hacemos contacto con Mauricio Ceballos para que nos cuente la realidad que se vive en algunos hospitales debido a los casos de COVID-19. Mauricio, cuéntanos cómo está la situación actualmente, cuál es el panorama, adelante. Bueno, Jorge, la situación es realmente preocupante, tomando en consideración la cantidad de camas que han sido ocupadas, sobre todo en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Se habla de que por lo menos 900 camas estarían ocupadas y que se estaría tratando de proveer de por lo menos 400 camas más. Y lo que es más preocupante, Jorge y Saskia, es lo que ocurre también con las unidades UCI. Las unidades UCI, 315 camas que existen a nivel nacional en hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social están en el total de su capacidad. Se está haciendo una gestión importante por parte del director general del IES, Carlos Luis Tamayo, sobre la adquisición de más camas, así como monitores y también como respiradores. La situación es difícil, es compleja. Nosotros estamos, no sé si nuestro compañero William Contreras nos pueda indicar hacia mi mano derecha, las personas empiezan a llegar con sus familiares, algunos de ellos en un 80%, del 100% el 80% entra a hospitalización. Bueno, en este momento el bus paró justo ahí, en donde no tenía que parar, pero bueno, están las personas familiares también de personas que las traen con algunos síntomas del COVID-19. No sé si tengan alguna interrogante respecto a lo que está pasando con las unidades UCI del hospital del IES, de los hospitales del IES, sino también con los hospitales a nivel nacional. Sí, Mauricio, repitamos un poco en cuanto a las cifras, ¿no? Es a nivel nacional que están 315 camas UCI, que están completamente colapsadas, se podría decir. 315. Exacto, así es. Pertenecen a hospitales del IES. 315 camas a nivel nacional a hospitales del IES, exactamente, Saskia. Son 315 camas que existen, camas UCI, Unidad de Cuidados Intensivos, en los hospitales del IES en el país. En este momento lo que se está haciendo es gestionando para que existan por lo menos 350 a nivel nacional por la cantidad de personas y tomando en consideración el último feriado de fin de año para lo que va a ocurrir la próxima semana. Ahora, ¿qué pasa con los hospitales, con las clínicas privadas? Bueno, en las clínicas privadas se habla de un porcentaje también elevado, se llega casi al 90%, y ocupación hospitalaria, como se llaman ellos, en cuanto a esa capacidad también ocupada. Es preocupante, es preocupante. Yo creo que más preocupante para todos, para las autoridades de salud, es que las unidades de cuidados intensivos en este momento no se abastezcan, sobre todo, no se abastezcan sobre todo para poder atender a estas personas. Ahora, Mauricio, en el recorrido que tú has podido hacer, ¿cuál es más o menos la visión de los médicos? ¿Qué dicen los galenos frente a esta situación? Porque estamos hablando de que estos contagios, este incremento y esta hospitalización sería, como tú indicaste, más o menos de lo que ocurrió para el feriado de Navidad. Falta, me imagino, todavía lo que ocurrió con el tema del juego de Barcelona y el campeonato, más o menos allí. Entonces, ¿qué dicen los médicos? Porque ellos son los principales y me imagino que tienen que estar haciendo turnos y cambia turnos y el esfuerzo de ellos también hay que tomar en cuenta esto. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Jorge. Se está esperando a las personas que se vieron afectadas, sobre todo con el coronavirus a fin de año, pero los médicos han sido muy claros también de que hay personas, y eso sí hay que hacer un llamado de atención, personas que se están automedicando y vienen ya en un estado crítico, lo conversábamos esta mañana, y vienen ya en estado que realmente es deplorable, lo que origina en muchos de esos casos que las personas pierdan la vida. Hay que apenas se tengan los síntomas, llegar a donde un médico, llegar a los hospitales, no automedicarse porque eso podría originar problemas sobre todo pulmonares y por ende también la muerte.
Tal vez ha generado algo de confusión, Mauricio y Jorge, ¿no? El hecho de que muchas veces se dice trate de recuperarse en su casa y no vaya al hospital, pero el hecho de recuperarte en tu casa no significa, como dice Mauricio, que te vas a automedicar, que te vas a tomar cualquier pastillita que tú creas que te va a sanar, sino Exacto. que obviamente tienes que hablar con un doctor, con un especialista para que te recomiende la medicina necesaria. Exacto, lo que vemos nosotros aquí, muchas personas llegan ya en un estado crítico y eso origina serios problemas, sobre todo al sistema de salud, lo que hace colapsar, porque ellos hablan de que por lo menos el 100% de pacientes, 80 son hospitalarios, hablando de un 60% cubierto, pero lo que preocupa realmente es los que están en ese 20%, 5 de ellos ya en UCI con un estado bastante grave. Mauricio, ¿son personas de acá de Guayaquil o también tú has podido ver que son ciudadanos que vienen de otras provincias, por ejemplo, de otras ciudades? No, Guayaquil abarca, sobre todo los hospitales del IES en Guayaquil abarcan muchas personas que vienen de otras provincias hacia acá. Estamos hablando también del Seguro Social Campesino. Llegan al hospital del IES, al hospital de los Ceibos y por eso empieza a completarse o a repletarse las salas UCI, en este caso que ya están copadas. Bueno, realmente es una situación muy preocupante, más aún, gracias Mauricio por tu informe completo, más aún cuando nos das ese dato, cuando nos dices que los médicos están advirtiendo, aconsejando que por favor no se automediquen. Eso es gravísimo. Miren ustedes, y como tú dices Saskia, preferible es ir a un dispensario médico, puede hacer también la telellamada con un galeno para que más o menos lo vaya guiando y usted le vaya contando los síntomas que puede tener. Porque de allí solamente ellos son los que los pueden a ustedes dar una medicina, tome esto, no tome lo de acá. Y si bien es cierto, ellos les pueden decir vaya a un dispensario médico o vaya al hospital. En todo caso, cuidado por favor con esta situación. Preferible, Saskia, es buscar la opinión de los galenos y no automedicarse. Vienen las consecuencias que se están dando. Cabe indicar también que hace pocas horas la alcaldesa Cinta Viteri pues anunció que van a implementar como plan de contingencia la instalación de carpas en sectores específicos para atención de salud, no solamente para los guayaquileños, sino también para personas que vengan desde otras provincias. Ahora veamos imágenes de lo que ha ocurrido durante estos últimos días, durante estas últimas semanas. Son videos que nos muestran las aglomeraciones en algunos sectores. Las imágenes que ven ahí son reales, imágenes captadas justamente en el sector de la entrada de la 8. Esta es una zona popular de Guayaquil. No es broma, señores, es una realidad. Ahí podemos ver cómo están uno encima de otro tomando. Ciertos ciudadanos están con mascarilla, pero otros no tienen absolutamente nada. Obviamente no hay el distanciamiento social, no tienen alcohol, nada. Mira, Jorge, están uno encima de otro. Es algo realmente impresionante. Y esto fue el 31, ¿no? Sí, esto imágenes fue ahora, del 31 de diciembre, imágenes que se han difundido por las redes sociales. Son las cosas que no contribuyen a controlar Mira, los ahí está contagios. esa persona de gorra con un vaso de cerveza que justamente lo comparte con otras personas. Y mire, y no solamente eso, vamos a ver lo otro. Durante el fin de año en algunos sectores se quemaron los monigotes pese a la prohibición. Por parte de las autoridades se ha anunciado que se tomarán medidas para sancionar a quienes no respetaron las disposiciones. Hay algunos que dijeron no hay problema, vamos a quemar el monigote. Se les habló, los galenos indicaron que esto podía afectar inclusive al sistema respiratorio de aquellas personas que estaban en sus hogares, que están siguiendo un procedimiento médico por el COVID-19 y otros que recién salieron de los hospitales por este coronavirus y necesitan de mejor oxígeno, donde los pulmones tienen que trabajar mejor. En cambio acá se dio lo contrario. Miren, ahí están las imágenes. Quema de monigotes y lo otro fue los juegos pirotécnicos. ¿Qué le parece? Increíble, impresionante. Revisamos otros temas también, amigos televidentes. Un hombre de extrema pobreza solicita ayuda. Se salvó de morir, pero lo perdió todo en una explosión por una fuga de gas. Un tanque de gas explotó en la vivienda de José Vicente Peñafiel Merchán, de 59 años, quien se salvó de morir, gracias a sus vecinos que lo rescataron. El incendio se registró en la isla Trinitaria, sur de Guayaquil. Salieron afectados las manos y aquí la cabeza que tengo afectada. Gracias a Dios nada más no. Todos los vecinos me venían a ayudar, como el vecino de aquí al lado, el otro señor de allá y el de acá, salieron afectados. Porque el techo voló. Escuchamos que
el cilindro explotó y toda el fogaje de lo que explota el cilindro, por cogerlo a él para que no se meta, entonces me llega a mí, y bueno, y salí. ¿Tiene heridas en qué parte de su cuerpo? En la parte de atrás del cuerpo, el entrebrazo y la parte de la costilla, en la parte del hombro, el cuello. José no tiene hijos, ni dónde dormir. Se quedó solo con lo que tenía puesto. Trabaja como reciclador y lo poco que gana no le alcanza para readecuar su vivienda. Que sea lo que la persona pueda andar, digamos, ayudar, digamos. Lo más necesitar es el techo. ¿Tiene dónde quedarse ahora? No, varoncito, porque anoche pasé ahí mismo en la misma casa, pasé anoche. Ya, pues lo que queremos es ayuda para el varón y para uno cualquier crema, persona de buen corazón, que sabemos que los ecuatorianos somos de buenos corazones. Quienes deseen ayudar con cremas para sus quemaduras, alimentos no perecibles, ropa o artículos para el hogar, pueden hacerlo al número que aparece en pantalla. Nicole Khalil, TC Televisión. Por favor, extendamos nuestra mano solidaria y antes de despedirnos, atención, ha dejado de existir en Guayaquil Jorge Darwin Ortega Escalante. Sus restos son velados en Domingo Sabio y La 15. El sepelio será mañana a las 11 horas en el cementerio Jardines de la Esperanza. Expresamos nuestras condolencias a su hermana Iselda Ortega, compañera y colaboradora de TC Televisión. Finalizamos con esto. Gracias por su gentil sintonía. Buen provecho, buena tarde.